Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a todos los que nos visitan acá por primera vez, acá a la iglesia, a nuestra congregación, y también a todos los que están viéndonos en YouTube, el mensaje en vivo. Sean bienvenidos. Para hacerles un recordatorio, hermanos, estamos estudiando el capítulo 4, esta primera gran sección que va del versículo 1 al versículo 16, una sección muy importante, ¿verdad?, que trata acerca de la unidad de la iglesia. Y si Dios lo permite, hoy vamos a terminar esta gran sección. Así que, hermanos, quisiera que por favor abramos la Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice así, por favor todos acompáñenme a leer. Versículos 15 y 16, la palabra de Dios dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oramos, amado Padre, para que, Señor, tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones, nos ayude a edificar nuestras vidas conforme a Jesucristo, Señor. Padre, te pedimos esto. Señor, oramos, Señor, para que, Señor, nuestros corazones, Señor, puedan recibir tu palabra con humildad, con sencillez. Oramos esto, amado Padre, para que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en nosotros, y no solamente en nosotros, sino con la iglesia, Señor. Padre, te pedimos por las personas, amigos, familiares que nos están viendo en directo en muchas partes, Señor. Te pedimos que esta palabra les ayude, Señor, a conocer la verdad, Señor, la verdad que es en Jesucristo. Y oramos, Señor Padre, para que tu iglesia sea edificada, Señor, de la manera en la que tú planificaste, Señor, que sea, Señor, que cada miembro de la iglesia, Señor, podamos crecer a la imagen de Jesucristo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bien, sí, ya estamos justamente acabando esta gran sección del capítulo 4 del libro de Efesios. Yo creo que ha sido bien sustancioso, hermano, el poder estudiar, entender. Y como ustedes saben, hermanos, nos hemos detenido por algún tiempo justamente en los versículos del 12 al 14, hermano, porque es importantísimo, hermanos, es muy relevante entender la importancia, no solamente para la iglesia como cuerpo de Cristo, sino también entender que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como partes del cuerpo de Cristo, como creyentes, es importante el crecimiento espiritual, es importante la madurez espiritual. Es muy importante, hermanos. No es chiste, no es broma el hecho de venir acá a la iglesia. Es importantísimo, hermano, el crecer espiritualmente, el madurar espiritualmente. Y para ello, pues obviamente, hermanos, hemos visto acá en el capítulo 4 que una de las características de una iglesia madura, de una iglesia que crece a la imagen de Jesucristo, es cuando sus miembros muestran unidad, es decir, se ve una iglesia unida. Y para eso, obviamente, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha dado dones a cada miembro de la iglesia. Es decir, todos los que estamos aquí, cuando hemos venido a los pies de Cristo y le hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en ese sentido hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido puestos en la iglesia. En ese momento el Señor nos da dones que sirven para edificar a la iglesia. Todos tenemos dones. Y esa es la verdad. Así que con esto en mente, hermanos, hemos estado viendo las evidencias de la unidad de la iglesia. Y hemos visto dos evidencias
básicamente, ¿verdad? La primera era la semejanza a Cristo en términos de servicio, lo vimos, ¿verdad? La segunda evidencia era la estabilidad, ¿sí? Es decir, cómo se ve un creyente maduro, cómo se ve un creyente que está madurando, dado que en algún momento de nuestras vidas como creyentes fuimos bebés espirituales, ¿verdad? Cuando recién empezamos fuimos bebés espirituales. Pero no es bueno quedarse como bebés espirituales. Debemos de ir creciendo espiritualmente, madurando, ¿verdad? Y para ello, obviamente, hay una característica importantísima que justamente es la estabilidad. Un creyente es estable. Y vimos justamente por qué. Porque un creyente que está madurando, ¿verdad? O que está en ese proceso de crecer espiritualmente, recibe, o la única fuente que él tiene precisamente es la palabra de Dios. Es decir, su fuente de vida, de donde se nutre, únicamente es la palabra de Dios. No filosofías mundanas, no filosofías del mundo o de moda que estén. No. La única fuente de donde se nutre un creyente que está madurando en la fe o creciendo espiritualmente es la palabra de Dios. Otra característica de estabilidad es que el mensaje de un creyente que está madurando está centrado en Jesucristo. Jesús es el centro para ese creyente, es el centro de vida, es el eje. Y a partir de ahí todo, ¿me entiende? Toda la vida gira alrededor de Jesucristo. Otra característica es el carácter. Vimos, recuerda usted, el carácter del creyente que está madurando o que es un maduro ya espiritualmente hablando. Es su carácter. Un creyente verdadero vive y persigue la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el sometimiento a sus autoridades, la amabilidad, el amor. Otra característica de un creyente estable que está creciendo, justamente vimos, es la apelación. Siempre un creyente verdadero va a apelar a lo que dice la palabra de Dios. O sea, la pregunta es, en cualquier situación que nos encontremos o que estemos pasando, por difícil que sea o por alegre que sea, siempre la apelación de un creyente verdadero en términos de estabilidad es la palabra de Dios. Acudimos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta situación? ¿Verdad? No en lo que diga el mundo, no en lo que digan las universidades o gente o modos de pensamiento, etcétera. No. O sea, es qué dice la palabra de Dios en la situación que estoy pasando. Y obviamente también otro fruto por consecuencia de esto es de la estabilidad es el fruto, ¿no? Es como resultado de cómo afecta la palabra de Dios en esta persona o en este creyente, este hermano que va creciendo en el Señor, ¿verdad? Cómo afecta, su vida se ve, se nota ese cambio que va teniendo, ¿verdad? En sus actos, en sus palabras, en su vocación, en su devoción, en su amor al Señor, en su servicio, se nota. Por eso dice, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. Se nota el efecto de la palabra de Dios en esa persona. Es el fruto, ¿no? Y luego, pues obviamente, otra característica es el final. El final para un verdadero creyente, para un creyente que está madurando en el Señor, es el cielo. Es el cielo, es la vida eterna. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos a ver la tercera característica o la tercera evidencia de una iglesia unida. Y está ahí. Es justamente el versículo 15. Dice así, volviendo a Efesios capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se da cuenta? La tercera evidencia es la verdad en amor. Esa sería la tercera evidencia de una iglesia unida, de un creyente que va creciendo, madurando en el Señor. Es justamente la verdad en amor. Pero antes de explicar, hermanos, quisiera que nos enfoquemos en esta frase que está al principio en el versículo 15. Dice, sino que,
¿Se da cuenta ahí? Sino que. Es decir, esta frase da la idea de la transición. Da la idea de la transición de lo que no debemos de ser y de lo que no debemos hacer a lo que debemos de ser y a lo que debemos hacer. Para que en lugar de ser inestables o inmaduros, crezcamos, maduremos. Y la mejor manera de hacerlo es viviendo la verdad en amor. Sujetándonos a Cristo como la cabeza, que es el cuerpo de Cristo. Y obviamente cooperando en el servicio de la iglesia. Como lo decía mi hermano acá en la reflexión, todos los creyentes debemos de sujetarnos a la cabeza, que es Jesucristo. Podemos obviamente sentir dolor si nos falta un miembro, una mano, una pierna, un dedo, un ojo, lo que sea. Podemos seguir viviendo, pero si la cabeza no está en el cuerpo fallece. Entonces ese es el punto de este entendimiento, ¿sí? Y obviamente cuando digo que debemos de sujetarnos a Cristo como la cabeza del cuerpo y cooperar en el servicio de la iglesia, estoy refiriéndome justamente al ejercicio de los dones que debemos ejercer acá en la iglesia, al ministerio de los dones. Todos los dones que nosotros, el Señor nos ha dado, son para edificar la iglesia, edificar a los nuevos creyentes. Entonces, amados hermanos, esto es importantísimo. Es decir que el crecimiento como cristianos depende de cómo seguimos esta verdad, siguiendo la verdad en amor. Entonces, para ello debemos de entender un poquito del contexto, ¿verdad?, que hemos estado viendo. Entonces, Pablo, como usted sabe, hace un énfasis ahí en los versículos 1 y 2 con respecto a lo que somos. Hemos sido llamados, dice. Dice ahí: yo pues espero en el Señor, os ruego, preso en el Señor os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es interesantísimo, hermano. El contexto de toda esta gran sección es eso: vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros al venir a Cristo, al ser creyentes. Y el punto es que si usted ve el versículo 2, dice que debemos de ejercer ese llamado, esa vocación con que hemos sido llamados, es con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Es interesante esto, hermanos, ¿no? Es decir, que Pablo exhorta a vivir de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, para que por medio del ejercicio del ministerio de los dones recibidos, la iglesia crezca en unidad, en un solo cuerpo, y sus santos a su vez crezcan a la imagen de Jesucristo. Ahora, claro, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, dice. Y por eso justamente una evidencia, la tercera evidencia que estamos viendo, es la verdad en amor. Se ha dicho que muchas veces he escuchado, y bien se ha dicho, que la verdad sin amor es brutalidad, y que el amor sin verdad es hipocresía. Los niños, para ponerle un ejemplo, los niños no saben cómo relacionar este asunto, la verdad y el amor. Ellos piensan que si uno ama a alguien, se debe de proteger a ese alguien de la verdad, si es que el conocimiento de esa verdad puede hacer daño a la persona a quien aman. Por eso es que los niños mienten. Lo mismo sucede acá en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Una señal de madurez espiritual es el de ser capaces de compartir la verdad con nuestros hermanos en la fe, con quienes les amamos, o de pronto a personas, a familiares o amigos o conocidos que usted tenga. Y debemos de hacerlo precisamente
en amor, decirle la verdad en amor. Es decir, una señal de madurez espiritual, de que un creyente está creciendo a la imagen de Jesucristo, es justamente cuando vive justamente en este aspecto que estamos viendo, diciendo la verdad con amor. Acompáñame a Proverbios capítulo 27 y versículo 6, creo que explica muy bien este asunto. Proverbios capítulo 27 y versículo 6 dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Se da cuenta? Eso es de lo que yo le estoy diciendo. Mire, en muchas ocasiones escuche lo que le voy a decir, y con esto no quiero ofender a nadie, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que la verdad y el amor son incompatibles entre sí. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, pensamos que decir la verdad implica herir a alguien, o que se va a molestar, o que yo no le digo la verdad porque de pronto vamos a tener más problemas, ¿verdad? O por el contrario, pensamos que amar a alguien significa no decirle la verdad completa. Es que no le voy a hablar la verdad porque de pronto se enoje, se resienta conmigo, y pues en ese sentido mejor me callo y le digo la verdad a medias. Y déjeme decirle que esto no enseña las Escrituras. Esto no es lo que enseña las Escrituras. La verdad y el amor son complementarios y deben de estar siempre juntos. Para crecer debemos de seguir una vida de verdad en amor. Nuestro crecimiento como cristianos depende de cómo seguimos esta verdad. Yo creo que en ese sentido todos alguna vez hemos tenido un poquito de temor, miedo, angustia, desesperación. Y tú le ves a algún hermano de la iglesia que está cometiendo un error, o algún familiar tuyo, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, y no le decimos la verdad porque creemos que se va a enojar, ¿verdad? O le decimos la verdad a medias, así como camuflando, como yo sé decir, tapamos el sol con un dedo, ¿verdad? Y esto no es lo que enseñan las Escrituras. O a veces decimos la verdad y lo decimos, y es cierto, pero en ese sentido podemos estar hiriendo a esa persona a quien amamos. Entonces la pregunta aquí es entonces, ¿cómo hablar la verdad en amor? Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Si ve, ¿cómo hablar la verdad en amor? Amados hermanos, esto no se refiere a ser cruel o desconsiderado con la persona. He conocido mucha gente que se jactan de decir: yo hablo la verdad, yo siempre digo la verdad, yo no me callo, saben decir. Y se jactan de eso. Y es cierto, pueden decir la verdad, pero le están diciendo de tal manera que están dañando a esa persona, que le hieren a esa persona, le hacen sentir mal a esa persona. Y eso justamente es lo que no enseña la palabra de Dios, sino más bien debemos de hacerlo con una actitud de humildad y de respeto. ¿Por qué? Porque todos sencillamente nos merecemos respeto. El Señor ha dado a cada ser humano algo que se llama dignidad, y nosotros no podemos sobrepasar eso que Dios nos ha dado. Cada ser humano, por más ignorante que sea, por más falto de conocimiento que sea, se merece respeto. Y si él está fallando o ella está fallando en algo, nosotros debemos de decirlo con respeto. O sea, usted no puede decir como creyente: es que yo no aguanto, es que así soy. Eso en el Señor no existe.
El Señor nos ha dado un espíritu de valor y dominio propio, dice su palabra. Que hay personas, y lo digo sinceramente en esto, hermano, hay personas que cuando están así están diciendo la verdad, y de verdad que están diciendo la verdad, valga la redundancia, pero la cara, los gestos, el tono altisonante de las palabras que están diciendo son hirientes. Hay arrogancia, hay ironía, hay despotismo en las palabras, y eso no debe de ser, hermanos. Nosotros como creyentes debemos de pedirle al Señor que nos dé un espíritu de valor, dominio propio, paz, humildad, mansedumbre para decir las cosas. Amados hermanos, aquí se trata de ser honestos, pero también de ser compasivos, reconociendo, amados hermanos, que todos somos imperfectos y que todos podemos cometer el mismo error. A eso se llama humildad. Por eso la palabra del Señor dice: oye, antes de que vayas donde tu hermano a decirle que se quite la espiga que tiene en su ojo, asegúrate de quitarte la viga que hay en tu ojo. De eso estamos hablando, hermanos. Somos susceptibles de cometer el mismo error. Así que si usted va a decirle la verdad a alguien, considere lo que estamos hablando acá hoy día. Entonces, amados hermanos, nuestro propósito al hablar la verdad con amor no solamente es decirles la verdad, sino que como creyentes es acercarles cada vez más a Cristo. Ese es el punto. Entonces podemos decir la verdad sin ser crueles y obviamente, y si corregimos a alguien, hermano, acercarle más a Cristo, no ahuyentarle de nosotros. Acercarle más a Cristo, hacerlo con humildad, respeto y no con arrogancia, con despotismo. No, hermano. Si usted tiene falta de dominio propio, hermano, si a usted se le nota la ira en sus gestos, en su cara, en su voz, hermano, y usted quiere decir la verdad, primero vaya, ore al Señor, pídale al Señor que le dé calma, que le dé paz, que le dé tranquilidad, que el Espíritu Santo le capacite para decir la verdad en amor. Es cierto, a veces hay hermanos, hay personas, hijos o familiares que hacen cosas que no están bien, y hay que decirlo, y que humanamente molesta. Pero aún así, hermanos, debemos de decir la verdad con amor. Ahora, en esto sucede que muchas veces hemos sido heridos. Alguien nos ha dicho la verdad, pero de una manera muy cruel. Nos han gritado, nos han alzado la voz y todo eso, hermano. Y claro, nos duele, ¿no? Y lo que yo aconsejo en este caso es buscar la verdad en la palabra de Dios para entender mejor lo que ha sucedido. Pero también a estas personas que de pronto han sido heridas porque alguien les dijo la verdad de una manera incorrecta, también debemos de entender que el Señor nos manda a perdonar y amar. Entonces, al reflexionar en este texto, amados hermanos, podemos recordar que la verdad y el amor no son opuestos. De hecho, podemos decir que la verdad y el amor son las dos caras de una misma moneda. Y al vivir de una manera práctica esta verdad, no solamente que ayudamos a madurar como creyentes a otras personas, sino que también ayudamos a otras personas a crecer, a acercarse cada vez más a Cristo. Ese es el punto de decir la verdad, no de desfojar tu ira, de desalojar tu ira o tu frustración con respecto a alguien. No, el punto al decir la verdad con amor es justamente acercarles más a Cristo, hacerles crecer más como personas. Hablar la verdad en amor ayuda, amados hermanos, a construir relaciones más fuertes, auténticas, que reflejan el corazón de Cristo, hermano. Y eso es lo hermoso. Por eso dice ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si ve, decir la verdad en amor tiene un objetivo, que todos crezcamos
a la semejanza de Cristo. Cuarto punto, cuarta evidencia, la cooperación. La cooperación. Versículo 16, usted lo tiene ahí. Versículo 16. Dice ahí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa sería la cuarta evidencia de una iglesia unida, de un creyente que va madurando en la fe, hermano, la cooperación. ¿Se da cuenta? Este versículo habla justamente de la cooperación. Ahora, las implicaciones para el creyente en este versículo son realmente extraordinarias, son únicas, maravillosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en el sentido de que somos miembros de un cuerpo local, de una iglesia local, hermano, debemos de entender tres cosas importantes aquí, hermano. Debemos de entender, hermano, que en relación a la cooperación, debemos de entender, hermano, que cada miembro de la iglesia, ¿sí?, nos pertenecemos unos a otros. Todos nos pertenecemos unos a otros, hermano. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 dice que los que hemos venido a Cristo hemos sido llamados hijos de Dios. Juan 1:12 nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados, dice la palabra de Dios. Somos de la familia de Dios, hermano. Y por esta razón nos pertenecemos unos a otros. Recuerde usted, ya no es griego, ya no es romano, ya no es gentil. Todos somos una misma familia en Cristo. Ya no somos colombianos, ya no somos ecuatorianos, ya no somos bolivianos. Todos somos en Cristo Jesús una sola familia, un solo cuerpo. Por esta razón nos pertenecemos unos a otros. Es como una familia, por ejemplo. Una familia consta de un padre, de una madre y de sus hijos. Y todos se pertenecen entre sí. Todos provienen de un mismo padre. Todos son hermanos entre sí. Son padres e hijos. Eso quiere decir, nos pertenecemos unos a otros. Lo mismo sucede en el Señor. En la iglesia todos pertenecemos unos a otros. Pero no solamente eso, sino que este versículo que acabamos de leer también nos hace entender, hermano, de que no solamente nos pertenecemos unos a otros, sino que también nos afectamos unos a otros. El mismo ejemplo de la familia. Padre, madre, hijos. Cuando un hijo está por ahí haciendo cosas terribles, todos somos afectados, a todos nos duele. Lo he vivido en carne propia. Hay un dolor cuando un hijo, una hija está haciendo cosas que no convienen. A veces los esposos por ahí pues están haciendo cosas que no deben. Afecta a la familia, afecta a todos. Por esta razón, hermano, todos nos afectamos. Cuando un miembro de nuestra familia está enfermo en el hospital, todos nos entristecemos. Somos afectados por eso. Pero también cuando un miembro de nuestra familia, por ejemplo, saca su degree, su título, ¿verdad? Todos nos alegramos. Y gloria a Dios por eso. Si ve, en el Señor, en la iglesia es lo mismo. Si un hermano está sufriendo, a todos nos duele. Si un hermano necesita de oración, todos oramos. Si un hermano viene acá y le presenta a su niño al Señor y a la iglesia, todos somos felices. Recordará, hace un tiempo vino un hermano dando gracias a Dios, ya le salió los papeles, la residencia, todos estuvimos felices, estuvimos orando por ello, ¿verdad? Y seguimos orando por los otros hermanos. Si ve, todos nos afectamos los unos a los otros, hermano. Pero no solamente que nos pertenecemos unos a otros, nos afectamos unos a otros, sino que sobre todo nos necesitamos unos a otros. El padre depende de los hijos dependen de los padres. El mismo ejemplo de la familia, ¿verdad? Mientras la mamá, el papá salen a trabajar, pues los hijos ayudamos en casa
¿verdad? Le ayudamos a cocinar, le ayudamos a arreglar la casa, ¿verdad? Arreglamos los cuartos, jugamos, limpiamos la cocina. Necesitamos uno del otro. Pero si, por ejemplo, en una casa, en una familia, hay una niña, un hijo ya más o menos grandecito y es un vago total y no ayuda en casa, afecta. No le gusta cocinar, no le gusta lavar los platos. No es que usted sabe, así son los niños hoy día, los muchachitos, ¿no? Hay un problema ahí. Pero el punto aquí es que todos necesitamos, ¿por qué? Porque todos queremos un bien común para la familia. Así que si usted es una niña de 14, 15, 17 años, le recomiendo ayude a su papacito, a su mamacita mientras ellos vienen trabajando. Ayude. Llámele y dígale: mamá, ¿en qué adelanto? ¿O qué hago? ¿Qué voy a comprar? Claro, nos necesitamos. A veces los padres vienen muy cansados del trabajo. De verdad que es así, porque hay algunos trabajos que son realmente físicamente muy cansados. Así que usted, hija, hijo, apenas llega su papi, sírvale un vasito de agua. Papi, toma, yo sé que vienes cansado, toma, sírvete este vasito de agua. ¿Sabes qué? Te preparé esta tinita de agua para que metas ahí los piecitos con sal y puedas descansar. Haga eso, hijo o hija. Nos necesitamos uno del otro, queremos un bien común. Lo mismo sucede en la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con los creyentes. Nos necesitamos uno al otro. Cada creyente, amados hermanos, no importa cuán insignificante pueda parecer, usted tiene un ministerio hacia los otros creyentes. No el que predica es más y el que recibe a la gente es menos. No. Aquí todos somos iguales. Todos necesitamos los unos de los otros. Todos, el Señor nos ha dado un don para servir en la iglesia. Así que cualquier cosa que le toque hacer acá en la iglesia, hágalo en este entendimiento. Nos pertenecemos los unos a los otros, nos afectamos los unos a los otros y nos necesitamos los unos a los otros. No el que canta o la que cante es mejor que nadie. No, hermanos, todos aquí somos iguales. No somos como esas iglesias de gracia barata, hermano, donde el pastor está por sobre todo ahí, hermano. Y no, hermano. Aquí hacemos todos. Colaboramos todos, somos una familia en Cristo y gloria a Dios, estamos creciendo para la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, el cuerpo crece a medida que los miembros crecen, y los miembros en ese sentido crecen a medida de que son alimentados por la palabra de Dios y sirven los unos con los otros. Yo no sé si usted nota ahí en el capítulo 4, versículo 2, versículo 15 y versículo 16, la palabra clave es amor. Amor, hermanos. Amor es el aparato circulatorio del cuerpo. Es lo que debe de fluir en cada miembro, hermano. Hacelo con amor, cualquier cosa. Quisiera ponerle este ejemplo. Se ha descubierto, por ejemplo, que bebés aislados y descuidados no crecen adecuadamente y son muy susceptibles especialmente los niños, ¿no? Son muy susceptibles de contraer enfermedades, de no crecer normalmente, ¿verdad? Sin embargo, los bebés que crecen en un entorno adecuado van a crecer más fuertes, más inteligentes, hermano. Lo mismo sucede acá con los hijos de Dios. Un creyente aislado no va a crecer espiritualmente, hermano. ¿Por qué? Porque no puede ministrar a otros, ni puede ser ministrado por otros en la iglesia. Hablamos de eso hace como un mes atrás. Los cristianos que se aíslan cometen dos errores gravísimos. Uno, no obedecen a Dios. El Señor nos manda a congregarnos. Y en segundo lugar, esa persona que se aísla seguramente tiene dones que el Señor le dio. Y los dones que Dios le dio son para ministrar, ayudar en la iglesia a crecer. Y cuando un creyente se aísla, es realmente un problema, amados hermanos. Por eso es importante, es necesario, es relevante que como creyentes seamos parte de una iglesia local. Pertenezcamos a una iglesia. Si nos están viendo ahí, yo quisiera hablar con aquellas personas
que si no pertenecen a una iglesia, busquen una iglesia. Es importante, si usted es creyente, si usted ha dado su corazón al señorío de Jesucristo, es importante que usted pertenezca a una iglesia local. Usted puede decir, bueno, hay iglesias de estas que roban plata, de no sé qué y no sé cuánto. Busque una iglesia o contáctenos para nosotros, por medio de una hermana que aquí sabe mucho de esto, poderle ayudar a buscar una iglesia de sana doctrina en el país en el que se encuentre. Si hay iglesias en este sentido estoy hablando, ¿ya? Así que es muy importante, hermano, por lo anteriormente dicho. Esto significa que cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de manera activa y específica de contribuir para el crecimiento y la madurez de los santos y para la unidad de la iglesia. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo yo contribuyo para cooperar en la iglesia? Para hacer verdad el versículo 16 en mi vida. La pregunta es ¿cómo? 3 cosas muy importantes, facilitas, hermano, de entender. La primera, recuerda usted, amado hermano, el tema de esta sección es la unidad de la iglesia. Es la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos de trabajar juntos en armonía. Aún cuando tenemos diferentes dones y diferentes habilidades para cumplir la voluntad de Dios. Aún así, debemos de trabajar mancomunadamente. Y eso solamente se lo hace guiados por el Señor, hermanos. Cuando hacemos las cosas con amor, cuando estamos guiados por la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos las cosas para el Señor, hermanos, cuando amamos al Señor. Y eso nos ayuda a trabajar mancomunadamente, a trabajar juntos, relacionarnos en amor. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos. B o 2, como usted quiera ponerlo. Mire, cada miembro de la iglesia tiene una función explícita, específica en la iglesia. Es un papel importantísimo. Es lo que les decía hace un momento. No el que predique es más o el que sirve el agua o el que barre es menos. No. Cada cosa que usted hace en la iglesia es importantísimo. Y eso usted tiene que hacerlo para el Señor. Debemos de ser conscientes y constantes en los dones con los que el Señor nos ha equipado para su obra y usarlo para edificar a otros en la fe. De verdad le digo esto, mire, yo quisiera darle un testimonio, no suelo hacerlo normalmente, pero justamente para explicar este tema. Mire, hace ya más de 30 años que yo entré acá a una iglesia por primera vez. Y déjeme decirle, había una persona, un hermano ahí en la puerta de la iglesia, y él me abrazó de una manera tan impresionante, hermano. No me predicó, no me habló de Cristo, no me abrió la Biblia, nada de esas cosas. Yo entré y este hermano, esta persona, me abrazó de una manera tan especial, hermano, que hasta ahora, créame, los siento ese abrazo. Y yo fui ese domingo a la iglesia y escuché la prédica y no entendí nada. Estoy hablando de hace más de 30 años atrás aquí en este país, hermano. No entendí nada, no supe de qué se trató, pero ¿sabe qué? Yo quise volver al próximo domingo por recibir nuevamente un abrazo de ese hombre. O sea, cada don que Dios nos ha dado, hermano, tiene una función específica en la iglesia. Y créame, yo seguí recurriendo a esta iglesia y a mi esposa, que ella me rogaba para que vaya y tales, y oraba, yo sé que oraba y todo eso. Y al siguiente domingo yo le dije, oye, vamos. Pero era justamente por recibir. Si ve, este hermano tenía ese don de dar amor, de verdad. Y una bendición a este hombre. Y volví por él, ni siquiera por la prédica. Así que, hermano, usted si está de ujier o sirve de ujier en la iglesia que usted nos está viendo, hermano, hágalo con amor, hermano, con dedicación, devoción al Señor.
Ese es el don que Dios le ha dado. Ese es el testimonio. Punto C o punto 3, si usted quiere ponerlo. 3. Este versículo, como usted ve, hermanos, señala que el cuerpo de Cristo se edifica en amor, ¿sí? En términos de cooperación. Por lo tanto, debemos amarnos los unos a los otros, hermano. Debemos amarnos los unos a los otros. Jesús ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37, dijo así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento, dijo. Y luego dice, el segundo mandamiento es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, amados hermanos, debemos de amar, incluso cuando es difícil amar. Hay hermanos en la iglesia, hay personas en la iglesia, hay familiares en la iglesia que es difícil amarlo, amar a esa persona por su conducta, su carácter. Pero aún así debemos demostrar ese amor, debemos de hacerlo. El Señor nos manda. A menudo, amados hermanos, podemos sentir que nuestra contribución en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es pequeña o insignificante. Pero nada podría estar más lejos de esta verdad. Cualquier contribución, amado hermano, que usted haga para el cuerpo de Cristo, por más pequeña e insignificante que parezca, puede llegar a lograr grandes cosas para la gloria de Dios, hermano. Hay hermanas, hay hermanos que Dios les ha dado el don de la exhortación. Como este hermano que yo le dije, sabía expresar amor. Qué lindo don, hermano. Hay hermanas, hermanos que tienen el don del consejo sabio. Hay hermanos que son muy hábiles, tienen ese don para organizar las cosas aquí en la iglesia y están prestos para. Hermanos, cualquier don, el don que usted tiene, hágalo, contribuya, hermano, para el crecimiento, la edificación de la iglesia, incluso en su familia. ¿Por qué no? Valoremos el don que hemos recibido y usémoslo para un propósito común. ¿Cuál es ese? Edificar a los santos en unidad. Bien, hasta aquí lo bonito. Hasta aquí lo bueno, por así decirlo. Pero para terminar, hermanos, quisiera hacerles reflexionar en esto, hermano. Sí, y esto es muy importante. Sabemos que Cristo es la cabeza y por lo tanto la norma de toda perfección y madurez. Eso está ciertísimamente cierto, lo hemos visto durante muchas semanas. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. La norma de toda perfección y madurez es Cristo. Esa es nuestra meta. Es decir, que el crecimiento es en o hacia Él. ¿Esto qué implica? Que cada parte de la vida de cada miembro haya en el Señor Jesucristo y solo en Él su centro y objetivo. Juan capítulo 15 es hermosísimo, especialmente del versículo 1 al 16, especialmente el versículo 5, que nos dice que separados de mí, nada puedes hacer. ¿Ok? Separados de Él, nada podemos hacer. Es decir, que de su sustancia, su poder y su dirección, el crecimiento y madurez de la iglesia es posible. Colosenses capítulo 2 y versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice así: y no haciéndose. Nota usted la palabra ahí, haciéndose. La palabra haciéndose, si usted se da cuenta, está sin H y con S. ¿Ya? Es decir, no está hablando del verbo hacer, está hablando del verbo asirse. Es decir, del verbo agarrarse, del verbo de cogerse, de agarrarle, de aferrarse a algo.
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es lo que está enseñando este versículo, hermano? Que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia y que todo el cuerpo crece y se nutre de Él. Los creyentes, a través de su unión con Cristo, como su cabeza, recibimos toda la plenitud de vida que viene de parte del Señor Jesucristo. Y el crecimiento espiritual, que es el que provee Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Ahora, sabemos que según Juan 14:6, Jesucristo es la verdad. ¿Sí? ¿Lo entendemos claramente? Jesucristo es la verdad. Y sabemos también que según Juan capítulo 16 y versículo 13, dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. ¿Lo entendemos eso? Y gloria a Dios por eso. Pero también sabemos que Juan capítulo 8 y versículo 44 dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, como miembros, como creyentes del cuerpo de Cristo, nuestro oficio como creyentes es dedicar nuestra vida a la verdad, amar la verdad, vivir en la verdad. Esto significa que toda nuestra manera de vivir, nuestras palabras, acciones, conducta, carácter, voluntad, pensamientos, decisiones deben de ser regulados por Cristo, deben de reflejar la vida de Jesucristo, deben de reflejar a Jesucristo en nosotros. Esto significa vivir tu vida como creyente siguiendo la verdad en amor. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir en la verdad. Señor, ayúdanos a amar la verdad. Ayúdanos a vivir en la verdad. Ayúdanos a vivir con la verdad. Ayúdanos a enseñar la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por todas las personas que nos están viendo hoy en este lugar, Señor. Nos están viendo, Señor. Padre, te pedimos que bendiga sus vidas, Señor. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a ser parte, miembros de una iglesia local, y ellos puedan crecer a la imagen de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos acá, Señor. Padre, te pedimos que los bendigas grandemente. Señor, los que han venido a visitarnos, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones y ellos puedan aceptarte como tu Señor y como tu Salvador, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a esta congregación, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas, Señor. Gracias te doy por todos los dones que tú has dado a cada miembro de nuestra congregación. Ayúdales, Señor, a ejercer sus dones con amor, con un sentido de cooperación, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, Señor, nos muestra, Señor. Líbranos de los falsos maestros, de los falsos pastores, Señor, de las falsas doctrinas y filosofías. Señor, que tu palabra, Señor, sea la base de nuestro vivir, Señor. Dirígenos siempre, guíanos siempre por tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga.